Miércoles de lectura y libros, el poder de la imaginación. Este video es para el grupo de la Oratoria y el Todo. Y bueno, todos los escuchas, todos los que se integren en este momento. Gracias por estar aquí en este miércoles, lectura y libros, el poder de la imaginación. Bien, cada mañana se envía un audio y ese audio llega a un grupo, sin grupo, ya lo sabes, de WhatsApp. Y en ese grupo de WhatsApp manda una reflexión, un planteamiento. Y es una invitación para que a partir de ese audio se genere una conversación, un diálogo, un algo. Es decir, hablar y expresarnos es una razón humana, es una expresión del ser humano, es una evolución, es un lenguaje. El problema es de qué hablamos, ¿no? Incluso los filósofos del lenguaje nos dicen de qué hablamos cuando hablamos. Y nos lleva a una reflexión, a una metarreflexión que nos invita a pensarnos en este ejercicio de nuestra sociedad. Y ahora en redes sociales, pues esta invitación es un compromiso doble. Yo hace muchos años hacía una crítica hacia Televisa, hacia TV Azteca. Teníamos únicamente dos opciones, dos televisoras. Y mi crítica era hacia los contenidos. El problema es que ahora cualquiera de nosotros puede ingresar a este universo de las redes sociales y generar planteamientos. Para que tengamos un contexto de este ejercicio, en el grupo de la Oratoria y el Todo, nosotros estamos planteando propiamente que el ser humano que habla, el hablante, tenga de qué hablar. Y una de las condiciones importantes en el audio del día de hoy que les envío al grupo sin grupo es que la lectura se consideró durante mucho tiempo como un instrumento de las clases poderosas. Y también como un instrumento, al mismo tiempo, Paulo Freire nos dice que la lectura es un instrumento de liberación, es un instrumento de emancipación. Y yo colocaba la pregunta, me preocupa, es decir, ¿qué es lo que leemos? Hacíamos un cálculo en los años 90 y decíamos que eran 10,000 libros los que se producen cada día. Indudablemente no podríamos leer, aunque leyésemos un libro diario, tardaríamos décadas para leer estos libros. Y más aún, lo importante es cómo comparto estos libros. He conocido personas que leen mucho y en el momento de expresar les cuesta trabajo. Saludos a Betty siempre presente, gracias siempre. Aquí Vanessa de Nazaret, gracias Betty por estar acompañándonos. Y también yo planteaba que por qué ahora que tenemos esta posibilidad de leer tantos libros, tanto material y de seleccionar, que no existe un índice establecido por una inquisición, ¿qué es lo que le ha pasado al ser humano? Bien, hoy día miércoles quiero presentarte uno de los libros que me marcó en mi primera juventud. Ya vamos por no sé ya cuánto vamos en el quinto piso, orgullosamente 52 años, como en el mundo mesoamericano, tiene un sentido muy significativo en la vida de los tatas de la cultura mesoamericana, 52 años que va en este diálogo con su número, sus cuentas de los años. Bien, pero yo leyendo a este autor, a mí me marcó de verdad, fue fascinante porque mi asesor de tesis, Enrique García Márquez, por cierto, también un profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapa-Harvard, él vive aquí en Ciudad Neza, yo espero que viva todavía, y en la calle donde está el Auditorio Alfredo del Mazo, mi asesor de tesis, él siempre nos invitaba a leer las fuentes directas. Hay que leer, no sé, a Maquiavelo, pero no por los intérpretes, sino leer El Príncipe y leer todo lo que escribió Maquiavelo. En el caso de Carlos Marx, porque todavía nos alcanzó mucho este debate del marxismo-leninismo y toda esta ideología que en los 80s todavía muchos maestros que estuvieron en la guerrilla, recordemos que Luis Echeverría Álvarez funda el Colegio de Ciencias y Humanidades y la UAM en los 70s, precisamente para estos cerebros, estos intelectuales mexicanos que deambulaban en la guerrilla.
Tuve el privilegio de tener a muchos de estos maestros, muchos de estos grandes investigadores preocupados por la transformación social. Y recuerdo que el maestro García Márquez, Enrique García Márquez, nos decía, hay que leer las fuentes directas, hay que ir directo a Carlos Marx. Y bueno, sus clases eran un manjar, era una delicia, porque de una línea hacía una clase de 2 horas y nos decía, bueno, no, a ustedes todavía, esto es fresa, ¿no? Parafraseándolo. Deberían ustedes de haber escuchado a nuestros maestros cuando nos impartían la cátedra sobre Hegel. No, ahí era una línea y te tardabas 3 meses en escuchar, en deleitarte en los debates, en las interpretaciones sobre lo que escribía Hegel. Y bueno, hoy en miércoles de lectura y libros, El poder de la imaginación, yo quiero decirte que volví a hojear este libro porque yo hice mi tesis precisamente sobre la Virgen de Guadalupe, una interpretación con un maestro marxista, con una idea así muy interesante, bueno, que hoy la leo y fue una aproximación solamente, era un ir por la bibliografía. Y era ver con ojos de Carlos Marx, pero no por lo que hacía Marta Harnecker, no por lo que hacían los intérpretes, sino que tú abrías el libro directamente, en este caso El Capital, que era como el libro que nosotros trabajábamos. Pero yo aprendí a meterme a los textos de Carlitos Marx de manera directa. Y obviamente una de las grandes facetas de la expresión oral es que dialogues a partir de interpretaciones y tú te has subido en hombros de gigantes. Es decir, que no vamos a inventar el mundo, que no vamos a reinventar la literatura, no vamos a volver a escribir a los clásicos, ya están escritos. Lo único que tenemos que hacer es vuelta al origen, leerlos y leerlos con este compromiso no que pesa, que es una de las tesis que manejamos en el Grupo Sin Grupo, que es tarea que no es tarea. Si tú dices, chin, tengo que leer a Carlos Marx, no lo leas. Es decir, vamos a leer, vamos a dialogar con él. ¿Por qué? Porque hoy estamos del otro lado de la historia. Después de que Marx publica, y ya vimos toda la experiencia de Europa del Este, de Rusia, de Cuba, hoy, por cierto, en debate, tenemos otros referentes que pueden enriquecer lo que él escribió. Yo siempre he planteado que cuando hablamos de lectura en este país desintegra todo. Año de la lectura, año de la escritura, año del ensayo. Por eso amo la visión total y, por cierto, también él tiene esta tesis de la totalidad, al igual que Stephen Hawking, que es el todo. No puede, la suma de las partes no puede ser superior al todo. Tenemos que visualizar el todo. Cuando somos oradores científicos, estamos exponiendo nuestra tesis, nuestros argumentos, estamos con el todo. Está hablando nuestro cuerpo, están hablando nuestras emociones, nuestras neuronas, está hablando todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra memoria, todos nuestros referentes están hablando. Nuestra ideología, nuestra cosmovisión, de dónde somos, cómo estamos vestidos, el ambiente, se oculta el sol, es decir, todo afecta. Y en ese sentido, a mí me parece que esta vuelta al origen, en mi caso, hoy compartirte en este miércoles de lectura y libros el poder de la imaginación, yo quiero decirte que efectivamente este ser humano que a mí me parece extraordinario, yo sé, hubo mucho problema en la época que me tocó vivir, los 80s, 90s, venía una mezcla de religión, de teología con marxismo, que le llamaron la teología de la liberación. Y hubo muchos debates. Yo tuve la oportunidad de ingresar a este universo y tener guías que, francamente, yo no entendía mucho de este debate, porque el problema que quiero plantearte aquí es que cuando alguien lee un libro y viene el mesianismo, sobre todo en México tenemos esta cultura del tabiquito, porque yo ya leí 30 libros y entonces te quieren imponer su interpretación. Es algo que nosotros planteamos aquí en la oratoria y el todo. Es decir, hay que leer y no propiamente, no es por la soberbia, es porque cuando llegue ese otro gran lector, el gran otro que dice Lacan, y quiere imponer la interpretación, tenemos esa tentación autoritaria de los lectores.
El que lee cree que su interpretación es la interpretación certera. Y esto lo han dicho todos los humanistas, que no podemos imponer interpretaciones. Uno de los grandes principios del humanismo, de los grandes emancipadores, es precisamente que yo no soy tu emancipador, yo no puedo ser tu libertador, yo soy tu hermano, ni amos ni esclavos, hermanos. Y este es uno de los grandes legados que desde mi punto de vista deja Carlos Marx. Es decir, ¿para quién escribe Carlos Marx? Leyendo y releyendo en estos días a Carlos Marx, efectivamente, Carlos Marx escribe para el proletariado. Imagínate nada más qué extraordinario planteamiento. No escribe para los intelectuales. Otro secuestro del universo académico. Secuestran a Carlos Marx, secuestran sus interpretaciones, siendo que Carlos Marx escribe para el obrero. Y es que hoy nos hemos olvidado, y yo rememorando aquellos días de la universidad, cuando obviamente llegas con muy poco material, con muy pocos referentes, y hay un debate que tú no entiendes, que yo no entendía. El asunto es que Carlos Marx escribe a partir de lo que él observa. Una revolución industrial que está ahí en su gran épica, en la gran explotación que le da material a Dickens para ir narrando la explotación de niños, de mujeres que trabajan 12, 14, 16 horas, que son sobreexplotados. Hoy la idea de sindicato indudablemente ya no tiene el sentido de aquellos días, cuando es organicémonos, que no nos exploten. Hoy sí, sindicato significa, pues bueno, sindicato de maestros, sindicato de mineros, ya sabes, los grandes fraudes, los grandes nuevos monarcas de los sindicatos en todo el mundo. Ya no tiene el mismo sentido para nosotros, porque sindicato es sinónimo de esta burocracia que utiliza los derechos obreros únicamente para que unos cuantos tengan privilegios. Pero en aquella época en que Carlos Marx observó, y este es el aporte que hoy te quiero compartir, que es un gran observador, es un científico de lo social, sí, que podemos estar a favor o en contra de este debate, él nunca da fruta masticada. Los grandes teóricos, los traductores siempre están planteando, es que esto no es una fórmula. Yo recuerdo sus intérpretes de Carlos Marx y ya te querían dar las fórmulas. No, bueno, el proletariado es el que va a transformar el mundo. No, es decir, él siempre coloca esta gran opción de que tú seas el intérprete. Los filósofos han interpretado el mundo. Lo que se trata es de transformarlo. No obstante, Carlos Marx es un gran hermeneuta, es un gran intérprete, porque como hoy sobrevive precisamente a través de su escritura. Lectura es escritura. Hemos desintegrado estas herramientas, estas categorías. Toda lectura es escritura. Un gran promotor de la lectura fue Carlos Marx, un gran democratizador de la lectura, más que Martín Lutero, porque incluso a mí me parece, desde mi punto de vista, que Carlos Marx tiene un planteamiento donde está observando, no sé, toma él un objeto, no sé, voy a tomar no es propaganda, y este objeto o este bolígrafo, y él empieza a observar y dice, plástico, la materia de la tierra, sí, aquí hay fuerza de trabajo, aquí hay plusvalía, y empieza a crearte un discurso. Dicen los que sabes que si quieres aprender oratoria hay que leer el Nuevo Testamento, y sí, el poeta de Galilea, que es un gran orador y utiliza metáforas, imágenes y toda una danza de palabras en un diccionario de retórica y poética, agreguemos a nuestro querido Carlitos Marx, que además yo pienso que era mexicano porque vivió tanto tiempo en la pobreza. Vivía como los mexicanos al día. Iba viviendo al día, tenía un hijo, tenía otro hijo, se le moría un hijo, se le moría otro hijo. Y bueno, un burgués, un inversionista, invertía mucho en algodón, llamado Federico Engels, era su compadre, era su compañero, era el que financiaba. Y yo hoy quiero de verdad decir, los judíos, al igual que Sigmund Freud, a muchos católicos que no sé por qué tienen ese conflicto, pero yo veo que
ahora que se critica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como comunista, y digo, de verdad, no podemos crear estas pseudocategorías si no leemos directamente de las fuentes. Que no vengan y nos cuenten otros. Este libro, al igual que el Quijote, Cervantes lo escribe para la humanidad. Llega alguien y lo secuestra. Ahora es un momento en que es pensar y replantear, porque sí es complicado leer El Capital, sí es complicado leer los textos, es algo complicado ahí, pero no obstante lo escribió para los obreros. Yo quiero dejar aquí este impacto que siempre tuve. ¿De verdad lo escribió? Sí, pensando en los obreros, que fueran los obreros los que leyeran. Imagínate qué gran utopía, imagínate qué gran regalo de decirle al mundo, es decir, que los esclavos lean para que sean libres, para que se organicen. Cuando él dice, proletarios de todo el mundo, uníos. Es decir, ¡qué maravilla! Hoy las redes sociales, hoy Marx estaría feliz porque en esta era de las redes sociales tendrían la oportunidad los obreros de organizarse. Tendrían la oportunidad de debatir las ideas. Y, sobre todo, él era un enemigo de las recetas de cocina. Lo importante de estos textos, de esta lectura, es la oportunidad que nos abre para el proceso de emancipación del ser humano. Cuando habla de la alineación, ciertamente de esta enajenación en la que se mete el ser humano, que hoy nos dicen en el mundo moderno, los pensadores contemporáneos, que ya no somos ciudadanos de sujetos, no somos sujetos de obligaciones y derechos, que únicamente nos ven como consumidores. Bueno, pues todo esto ya lo había visto Carlos Marx. Una relectura, un volver a leer, pero no para darle la razón, porque obviamente es algo en lo que a mí me sorprende. Se volvió y se convirtió en una religión. Cuando Carlos Marx critica la religión que muchos cristianos católicos, y perdónenme y discúlpenme, pero no habla de no creer en Dios. Él habla de cómo utilizan la idea de la religión, cómo utilizan a Dios para someter, para generar que se arrodille la gente, para que no piense, para que no exista la crítica, para que no exista la interpretación. ¿Y en qué hemos convertido la oratoria? Pues en una herramienta de memorística, que bueno, la memoria es un músculo, pero no es exclusivamente. ¿En qué nos han convertido? En seres que reproducen los discursos de otros. ¿Cuál es la invitación de sujetos críticos como Carlos Marx? Que nos invitan a crear nuestros propios discursos, que nos invitan a refutarlos, que nos invitan al debate con conocimiento de causa, que nos invitan a replantear el mundo, que nos invitan a volver a observar el mundo, porque hoy ciertamente estas ideas que a él le conmueven, porque era una explotación terrible, hoy hablamos de los derechos de los niños, la gran revolución feminista, por supuesto, pero todas estas observaciones que él hizo con una sobreexplotación del capitalismo, que después, bueno, ya no es capitalismo, ahora ellos son los que cubren, son los que financian, sobreprotegen, como el Tratado de Libre Comercio, donde el gobierno más poderoso del mundo protege a sus campesinos en Norteamérica y deja al campesino mexicano en el olvido, en una franca desventaja. Ya no es ni siquiera un sistema capitalista, es un sistema proteccionista de los países poderosos. Pues bien, Carlitos Marx, que viene a democratizar la lectura, al igual que lo hizo Erasmo de Rotterdam, al igual que lo hicieron Cervantes cuando crea un libro y democratiza esta gran posibilidad de que a través de la imaginación pueda uno crear este discurso personal. No es importante el discurso del otro, es importante tu discurso, mi discurso y cómo enriquecemos la vida. Yo recuerdo en aquel momento de la universidad, o sea, 3 mudas de ropa, no me acordaba. Sí, efectivamente, ¿por qué vamos a tener el closet lleno de ropa, lleno de zapatos que no utilizamos? Esta sobreexplotación del planeta, y Carlos Marx lo dice en sus textos. Estamos sobreexplotando la naturaleza y no está la distribución de la riqueza, no hay justicia. Y hoy que estamos viviendo el calentamiento global, estamos viviendo esta inestabilidad del clima, esto ya lo había anunciado Carlos Marx. Uno de los grandes principios de estos pensadores, porque lo estudian sociólogos, politólogos, los mismos filósofos del derecho, porque hace una interpretación de la filosofía del derecho de Hegel, están
ellos, como un filósofo, como dice Gramsci, todos somos filósofos, disminuir las injusticias. Una de las grandes tesis de este libro es precisamente eso: apropiarnos de nuestro saber, apropiarnos de nuestras palabras, apropiarnos de una interpretación e intervenir en la historia. Somos producto de las estructuras sociales, de los procesos sociales. Nuestras ideas, nuestra mentalidad es un resultado de ello. Por lo tanto, lo importante, ahí tenemos aquí un problemita de esta. Deja respiro. Lo importante de este ejercicio que nos marca este gran pensador, que es leer, ¿qué libro? Todos los libros de Carlitos Marx. Disminuir las injusticias es uno de los grandes objetivos, no solo de la filosofía, de todos y de toda la humanidad. Los libros son un instrumento que utilizan las clases poderosas, sí, pero también son instrumentos de liberación. Cuando alguien dice, es que los comunistas comen niños, los comunistas no quieren a Dios, es decir, hay que leerlo. Incluso hay partes de San Lucas que dice aquí, ¿no? Cada quien va a dar según su capacidad y cada quien va a tener según sus necesidades, y que Porfirio Miranda nos dice, retoma muchas referencias bíblicas, Carlos Marx, y expertos, ¿no?, que vienen y nos hablan de cómo se da enriquecer las múltiples interpretaciones de Carlitos Marx, y que él retoma los clásicos, es un gran lector de los clásicos. ¿Qué le ha pasado a la humanidad? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos ha pasado como seres humanos? ¿Por qué hoy hemos perdido esta capacidad crítica? ¿Por qué hoy, que tenemos tantas herramientas, hemos perdido la capacidad de sorprendernos ante las injusticias? Creo que México, sobre todo México, necesita y requiere que tengamos esta lectura directa de los clásicos. México requiere que tengamos contenidos que compartir con los otros, y tenemos un compromiso con las futuras generaciones, porque hoy gozamos de sindicatos, hoy gozamos de derechos, tenemos un constructo jurídico que ha avanzado, pero no obstante, hoy tenemos verdaderamente una manera de esta oportunidad de seguir enriqueciendo la expresión humana. Rememorar a estos grandes pensadores. No sé, estoy fascinado con el mundo judío porque lo presumo siempre. Nezahualcóyotl, nuestro Nezahualcóyotl querido, Nazaret, Nueva York, Minnesota, fue trazado por judíos. En esta idea de enriquecer y conocer a todos aquellos pensadores que colocan en la mesa su pensamiento para promover la emancipación del ser humano. Hoy, en esta época en que los celulares nos sacan de sí mismo, yo tengo un hijo que es autista, lo estoy padeciendo, y que visualizo un autismo social, y que creo que requerimos esta herramienta crítica no para pelear, no para debatir en el sinsentido, sino para construir, porque finalmente es donde tenemos que incidir como sujetos de la historia. No reproducir acríticamente estas estructuras que muchas veces nos asfixian y que los jóvenes tienen muy poca expectativa. En una ocasión en la preparatoria, un joven decía, ¿para qué voy a estudiar, maestro? Si mi tío es abogado y maneja un taxi. Es decir, que hemos disminuido esta capacidad de asombro de la escritura y esta capacidad de ver en los libros la emancipación que solo podemos lograr por nosotros mismos. Hoy, en miércoles de lectura y libros, el poder de la imaginación, libertad, la liberación, la emancipación también requiere de mucha imaginación. Requiere también de mucha solidaridad y requiere también de mucho humanismo que se construya en este compromiso de desear una transformación que solamente, como lo dice Carlos Marx, me encanta el planteamiento de solidaridad que yo en alguna ocasión había dicho, ¿cómo es posible que los mexicanos solo en los terremotos seamos solidarios? Hoy requerimos una solidaridad proactiva, y es increíble cómo Carlos Marx renueva el lenguaje, renovó muchas categorías, reinterpretó a su maestro Hegel. Yo no digo que lo haya superado, simplemente digo que se dio la oportunidad de regalarnos una interpretación.
Y el gran regalo de los autores de los libros es que nosotros también salgamos de este marasmo y vayamos a escribir las interpretaciones que fomenten nuestra propia liberación de inicio y compartamos incentivar a otros para que busquen también su propia liberación. Muchas gracias. Gracias por ser parte de este universo de Berardo García, el Quijote de Nazaret. Caminemos juntos. Te abrazo como siempre, desde el alma.